El primer pensamiento que le vino a la cabeza a Wei Wuxian fue que algo en la formación de las banderas que pusieron los chicos salió mal. Sus invenciones tenían que ser utilizadas con extremo cuidado, si no, el desastre sería inminente. Es por eso mismo que había inspeccionado las banderas, para ver si algo estaba mal en los diseños que habían sido dibujados. Wei Wuxian enderezó su cuerpo para permitir que las manos de los sirvientes se lo llevaran más fácilmente, ya que así no tendría que preocuparse de caminar por sí mismo. El salón del este estaba repleto de gente, estaba casi tan lleno como hace unas horas atrás, cuando estaba ocupado por los aldeanos de la Villa Mu. Solo que ahora los sirvientes estaban presentes. Algunos de ellos todavía estaban en sus ropas de dormir y no habían tenido tiempo para ni siquiera darse una cepillada al cabello. No obstante, había algo que todos los presentes sí compartían. Llevaban un rostro con una expresión aterrada. La ama Mu se encontraba desplomada en su silla como si recién se hubiera despertado de un desmayo. Las marcas que dejan tras de sí las lágrimas podían verse sobre sus mejillas y unas lágrimas todavía permanecían aferradas a sus ojos. Sin embargo, una vez que Wei Wuxian fue traído al lugar, su expresión llena de aflicción se convirtió inmediatamente en una colmada de odio. Un objeto con forma humana yacía en el suelo, cubierto por una tela blanca, solo se asomaba una cabeza. Tanto Lan Shisui como los demás jóvenes estaban agachados examinando la situación. Hablaban en voz baja entre ellos con una expresión abrumada. La conversación se coló en los oídos de Wei Wuxian. Han pasado menos de 3 minutos desde que descubrieron el cuerpo. Después de haber controlado el cadáver caminante, avanzamos con prisa desde el patio este hasta el este. Ahí fue donde encontramos el cuerpo en el pasillo. La cosa con forma humana era aparentemente Mo Xiyuan. Wei Wuxian echó un vistazo rápido, pero no pudo evitar volver a fijar su vista en él una vez más. Solo en algunas partes del cadáver lucía como Mo Xiyuan, en otras parecía alguien totalmente diferente. Y si bien los rasgos claramente eran los de un molesto primo, estos estaban alterados. Los pómulos estaban profundamente hundidos, los ojos hinchados y la piel arrugada. Lucía como si la sangre y la carne de su cuerpo hubiese sido succionada, transformándolo así en un simple esqueleto con una delgada capa de piel encima. Si antes de esto Mo Xiyuan era un poco agraciado, ahora su cadáver lucía, además, años más grandes. Mientras Wei Wuxian escrutaba el cadáver de improviso, la ama Mo se apresuró hasta él empuñando una reluciente daga. Siendo muy veloz en su actuar, Lan Shisui en un puñetazo hizo volar la daga de sus manos. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hablar, la ama Mo le gritó: «Mi hijo tuvo una trágica muerte. Solo estoy cobrando venganza en su nombre. ¿Por qué razón me estás deteniendo?» Wei Wuxian se escondió nuevamente detrás de la espalda de Lan Shisui y habló mientras se agachaba. «¿Cómo es que la muerte de tu hijo tiene que ver conmigo?» Durante el día, Lan Shisui había visto que Wei Wuxian hacía hacer un escándalo en el salón del este y después le había llegado una serie de rumores exagerados desde varias fuentes. Era por esto que sentía una extrema compasión hacia el inválido y no podía evitar ponerse de su lado. Ama Mo, a partir de la condición de su hijo, es decir, la carne y la esencia que le fueron arrancadas, solo se puede concluir que fue asesinado por un ser maligno y no por él. El pecho de la ama Mo expulsó aire fuerte. «No sabes nada. El padre del lunático este era un cultivador. Fácilmente pudo haber aprendido esos hechizos demoníacos de él». Lan Shisui se giró para ver el aparentemente poco brillante Wei Wuxian y volvió a hablar. Ama, carecemos de evidencia, así que... «La evidencia es mi hijo». La ama Mo apuntó hacia el cadáver de Mo Xiyuan. «Miren ustedes mismos, los restos de A Yuan señalan a quién lo asesinó». Sin necesitar que otras personas lo hicieran por él, Wei Wuxian levantó la blanca manta por sí mismo, desde la cabeza hasta los pies. Había algo que faltaba en el cuerpo de Mo Xiyuan. Su brazo izquierdo, que fue cortado desde abajo del hombro, había desaparecido. La ama Mo habló. «¿Ven eso? Todos los que estuvieron antes aquí escucharon lo que este lunático dijo, ¿verdad? Que si Oyan volvió a tocar sus cosas, le iba a cortar la mano». Después de la explosión de emoción, se cubrió la cara y se solló. «Mi pobre A Yuan, si bien no lo hizo nada muy grave, no fue solo incriminado, sino que también asesinado. Este lunático está fuera de toda razón». ¿Fuera de toda razón? Había pasado algunos cuantos desde la última vez que esa frase se había utilizado para describirlo, por lo que le sentó bastante cordial. Wei Wuxian se apuntó a sí mismo, pero ni una palabra salió de su boca. No sabía si él era realmente el que estaba fuera de sí o si era la ama Mo.
Cuando era joven había proferido cientos de frases acerca de exterminar clanes y familias completas, matar millones de gentes, crear ríos de sangre y otros tipos de acciones crueles. Sin embargo, la mayoría de las veces no eran más que palabras vacías. Si él realmente hubiera podido hacer las cosas que hacían, hace mucho tiempo que hubiera dominado el mundo de los cultivadores. Por lo tanto, esto quería decir que la verdadera intención de la Amamo no era cobrar venganza por su hijo, sino encontrar a alguien en quien pudiera dejar caer el peso de su resentimiento. Wei Wuxian no quería molestarse en prestarle atención, así que pensó por un momento y acto seguido metió su mano entre los brazos de Mo Xiyuan. Tanteó la zona por unos segundos y sacó algo que estaba entre ellos. Lo desdobló enfrente de sí. Sorpresivamente era una bandera de atracción de fantasmas. De inmediato se dio cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo y entre dientes susurró. Tuvo lo que estaba buscando. Cuando Lan Shizu y los demás vieron lo que fue extraído desde los brazos de Mo Xiyuan, también comprendieron la situación. Si asociaban este hecho con la farsa que habían acontecido hace unas horas atrás, la causa era fácil de adivinar. Durante el día, Mo Xiyuan había perdido cara gracias al disparatado actuar de Mo Xuanyu. Era muy probable que aún lo detestara por eso y quisiera saldar cuentas. Sin embargo, Mo Xuanyu había salido a vagar por un largo rato, por lo que Mo Xiyuan planeó colarse en sus aposentos en la noche, cuando éste estuviera regresando. Al caer la noche salió secretamente y cuando estaba pasando por el patio oeste vio la bandera de atracción de fantasmas en las paredes. Si bien se le había dicho innumerables veces que no saliera de la casa ni el patio oeste en la noche y que especialmente se mantuviera alejado de sus banderas negras, Mo Xiyuan pensó que le había dicho esas palabras porque los jóvenes temían que les robaran sus valiosas armas. No tenía idea del peligroso efecto que poseía esta bandera de atracción de fantasmas, ni tampoco que si la mantenía con él se convertiría en un objetivo viviente. Además, con el tiempo había desarrollado una adicción a robar los talismanes y utensilios mágicos de su primo, y siempre le picaban las manos cuando se topaba con objetos raros como estos, sin poder ser capaz de calmar el impulso hasta que lo obtuviera. Así que cuando los dueños de las banderas se encontraban sometiendo unos cadáveres caminantes en el patio oeste, cautelosamente tomó una de las banderas. La formación de banderas requeriría el uso de 6, de las cuales solo 5 seguían puestas en el patio oeste. A esta formación se sumaba a los chicos del clan Lan usados como anzuelos. Sin embargo, estos llevaban consigo incontables utensilios mágicos y si bien Mo Xiyuan tomó solo una bandera, no llevaba nada para poder protegerse. Y como es sentido común que se escoja al más débil, los seres malignos se sentían naturalmente atraídos a él. Si tan solo hubieran sido simples cadáveres caminantes, entonces no hubiera habido mucho problema. Si lo hubieran mordido no habría muerto y todavía habría tenido oportunidad de salvarse. Desafortunadamente, la bandera de atracción de fantasmas accidentalmente atrajo algo mucho peor que un simple cadáver caminante, y ese desconocido ser fue el que asesinó a Mo Xiyuan y le quitó el brazo. En eso Wei Wuxian levantó su muñeca. Sin lugar a duda, uno de los cortes en su mano derecha había sanado. Parecía que la suerte estaba de su lado. El completo había considerado la muerte de Mo Xiyuan como obra suya. La Amamo estaba bastante consciente de las manías que tenía su hijo, pero aún así no estaba dispuesta a admitir que las acciones de Mo Xiyuan habían causado su propia muerte. Debido a la impaciencia y a la ira que la dominaba, agarró una taza de té y la lanzó en dirección de la cabeza de Wei Wuxian. Si no hubieras acusado a tu primo enfrente de tanta gente, ¿crees que él hubiera salido en mitad de la noche? Todo es tu culpa, tú. Wei Wuxian la vio venir y la esquivó haciéndose a un lado. La Amamo se giró, se la Shisui y chilló. Y ustedes, grupo de ineptos, ustedes cultivan y luchan contra espíritus malignos, pero ni siquiera pudieron protegerlo. Ayono aún era un adolescente. Los chicos aún eran muy jóvenes, no habían tenido mucho contacto con el exterior y no eran demasiado inexpertos como para reparar en las irregularidades que había en el área. Es por eso que se sentían culpables de no haber detectado un ser maligno tan violento como este. No obstante, cuando la Amamo terminó de exclamar su reprimenda sin sentido, todos lucían exasperados y molestos. Y era de esperarse, puesto que todos los jóvenes habían sido criados en un distinguido clan, por lo que nadie se atrevía a tratarlos de esa manera. La secta del Gusulan era extremadamente estricta con sus discípulos, prohibiendo la violencia en contra de las personas comunes, ni siquiera permitiendo el ser irrespetuosos. Por lo tanto, aún sintiéndose así de disgustados, tenían que mantener todo dentro de sí mismos con una expresión atribulada en el rostro. Sin embargo, Wei Wuxian no podía soportarlo más y pensó que aún habiendo pasado tantos años, los valores del clan Lan seguían siendo los mismos. ¿Y de qué sirve ese autocontrol entonces? Mírenme hacerlo de la forma correcta.
Escupió ruidosamente y habló. ¿Sobre qué crees que estás descargando tu enojo? ¿Realmente creíste que podías tratarlo como tus sirvientes? Ellos viajaron hasta aquí desde lejos para exorcizar a los espíritus malignos que tenías sin pedir nada a cambio. ¿Te deben algo acaso? ¿Qué edad tiene tu hijo? Debería tener al menos 17, así que ¿cómo puede ser todavía un adolescente? ¿Qué tan joven debería ser un adolescente que no entiende el lenguaje humano básico? ¿Acaso no le dijeron reiteradas veces que no debía tocar nada de la formación y que no debía acercarse a Patio Oeste? Su hijo se escabulló en la noche por sí mismo. ¿Es mi culpa eso o es la de él? Lan Jingyi y los demás dejaron salir un suspiro, sus caras lucían un poco menos atribuladas. Mientras tanto, la Amamo seguía de ambas formas, extremadamente afligida y resentida, y en lo único que podía pensar en el momento era la palabra muerte. Y no en su propia muerte para estar así con su hijo, claro está, sino que pensaba en la muerte de todas las personas del mundo, especialmente las de todos los que estaban frente a ella en estos momentos. Como tenía el hábito de ordenarle a su esposo que hiciera todo, le golpeó. Llama a todos, que todos vengan adentro. A pesar de esto, su esposo no reaccionó de la forma que esperaba, ya que estaba como en un trance, posiblemente debido a que su hijo había muerto. Llegó incluso a responderle dándole un empujón con el reverso de la mano, lo que pilló por sorpresa a la mamó, haciéndola caer al suelo. En el pasado, la mamó ni siquiera había tenido la necesidad de darle empujones, ya que con solo elevar su voz bastaba para que cumpliera inmediatamente. ¿Cómo es que se atrevió a enfrentársele justo hoy? Todos los sirvientes estaban pasmados de terror por la expresión que tenía su amo. Adin la ayudó a levantarse mientras temblaba. La mamó se agarró del pecho y habló con una voz entrecortada. Tú, 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 fuera de aquí también. Sin embargo, parecía como si su esposo no hubiera escuchado nada. Adin le dio una mirada a Atom y entendiendo el gesto, Atom ayudó a su amo a salir de ahí. El salón entró en caos, y como Wei Wuxian vio que la disputa entre familiares por fin se había callado, intentó examinar el cadáver una vez más. Sin embargo, antes de que pudiera darle otro vistazo, el grito de una voz aguda penetró el aire. Provenía del patio. La gente en el salón se precipitó hacia allí y en el suelo del patio se encontraban dos cuerpos retorciéndose. El primero era el de Atom, que lucía todavía con vida, y el segundo estaba repleto de arrugas y deshidratado, como si toda la sangre carne del cuerpo hubiera sido succionada. Además, se ausentaba en su brazo izquierdo y de esa herida no brotaba sangre. Era innegable que la condición de este cuerpo era la misma que presentaba el mismo Sichuan. Unos segundos antes la Amamo había alejado de sí la mano de apoyo que le había prestado a Ding, pero cuando vio el cadáver que yacía en el suelo, sus ojos se agrandaron y se le fueron todas las energías de hacer un nuevo escándalo. Mientras caía desmayada, Wei Wuxian, que estaba a su lado, la tomó y luego se la entregó a Ding, que vino corriendo al presenciar la escena. Miró hacia sus manos y observó cómo otro de los cortes había desaparecido. Había transcurrido solo unos segundos desde que caminaron afuera del umbral del salón. Ni siquiera había pasado por el patio y ahora resultaba que la Amamo se encontraba admirando cómo su esposo había muerto dolorosamente. Lan Shizui, Lan Jingyi y los demás empalidecieron. Lan Shizui fue el primero en llamar a la calma y le preguntó a Tong, quien aún yacía en el suelo, ¿viste quién fue? Atong había sido asustado hasta la muerte y por eso le era imposible abrir su boca. Incluso después de unos momentos de insistir en preguntarle, Atong era incapaz de responder. Solo movía su cabeza de un lado a otro repetidamente. La ansiedad estaba colmando a Lan Shizui y le pidió a otro discípulo que lo llevara adentro. Luego se giró hacia Lan Jingyi. ¿Enviaste la señal? Lan Jingyi respondió. Lo hice, pero no hay mayores que puedan asistirnos en el área. Les tomará al menos una hora a nuestra gente llegar hasta acá. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Ni siquiera sabemos qué es. Por supuesto sería imposible la opción de irse, y si los discípulos de un clan solo se preocuparan del propio bienestar cuando se enfrentan a espíritus malignos, no solo sería esto atraer una gran deshonra al clan, sino que también sobre ellos mismos, al punto de que estarían avergonzados de mirar a la cara a otras personas. La aterrada gente de la Villa Mo tampoco podía irse, ya que era muy probable que el ser maligno estuviera entre ellos, así que nada ganarían yéndose. Lan Shizui apretó los dientes. Esperen aquí por los refuerzos. Ahora que la señal de ayuda había sido enviada, otros cultivadores vendrían a prestarles auxilio. Para prevenir que las cosas se salieran de las manos, lo prudente sería que Wei Wuxian se retirara y se mantuviera lejos de la situación, puesto que si llegara a ocurrir que las personas que vienen eran algunas que lo conocían o pelearon con él anteriormente, sería difícil pronosticar qué es lo que iba a ocurrir después.
Sin embargo, debido a la maldición que lo tenía amarrado a ese cuerpo, estaba incapacitado para abandonar la Villamor en el futuro cercano. Sumado a eso, el ser que había sido atraído hasta aquí ya había cobrado la vida de 2 personas en un lapso de tiempo muy breve, lo que significaba que debía ser de una naturaleza extremadamente viciosa. Si Wei Wuxian abandonaba el lugar en este momento, las calles de la Villamor se llenarían de cadáveres que perdieron sus brazos izquierdos, incluyendo dentro de ellos a algunos discípulos de la secta Wuxian. Después de meditarlo unos segundos, Wei Wuxian se dijo a sí mismo: acabemos rápido con esto.